Hola, mi nombre es Valeria López Navarro y ahora vamos a hablar sobre los 7 desperdicios más uno. Primero que nada, los desperdicios son todo derroche o desaprovechamiento de los recursos y talentos con los que cuenta una organización. Estos pueden ser materiales, maquinaria, tiempo, trabajadores y espacio. Los desperdicios son toda aquella cosa que no añade valor al proceso y por ende al producto, y aparte es todo aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar. Esas son dos maneras de identificar los desperdicios. Ahora vamos a hablar sobre los 7 desperdicios más uno en específico. Primero que nada, estos fueron identificados por Taiichi Ohno. Él analizó el proceso de producción que tenía en ese entonces y se dio cuenta que había muchos errores que se repetían constantemente. Entonces lo que hizo fue clasificarlos y descubrió o identificó lo que son los 7 desperdicios o 7 derroches. Estos son sobreproducción, exceso de inventario, espera, transporte, movimientos, sobreprocesamiento, productos defectuosos, y el que se añadió después por Toyota fue el talento humano. Ahora vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Primero que nada, la sobreproducción. La sobreproducción es todo aquello que se produce más de lo que el cliente requiere. Esto se debe a diseño o compra de equipos con demasiada capacidad o a que se produce más rápido de lo que es necesario. Este se considera uno de los 7 desperdicios mmm, más impactantes. De hecho, se considera como el peor de los desperdicios. Esto provoca pérdida en tiempo de fabricación, consumo inútil de componentes, aumento de transportes y nivel alto de stock. Lo que podemos notar con esto es que en realidad la sobreproducción provoca muchos de los desperdicios que vamos a ver más adelante. Después tenemos el exceso de inventario. Este es cuando se almacenan grandes cantidades de producto, aumentando así el coste de almacén y pidiendo o perdiendo así flexibilidad en el proceso. Si lo analizamos, la sobreproducción provoca el exceso de inventario. Entonces, ¿esto qué hace? Esto genera más costos a la empresa. Además de eso, provoca pérdida de tiempo en fabricación, consumo inútil de componentes porque se produjo o se tiene un exceso de stock que no se necesita, aumento de transporte, nivel alto de stock y obsolescencia de unidades. Con esto nos referimos a que gracias a que se crea más inventario de lo necesario, corremos el riesgo de que este, al tener cierta fecha de caducidad o cierta fecha límite para ser vendido, se corre el riesgo de que este se eche a perder y ya no se pueda vender, por ende resulta en pérdidas. Después de eso tenemos la espera. La espera son los tiempos perdidos o muertos que resultan de una secuencia de trabajo deficiente. Esto abarca tanto el personal como la maquinaria. La espera se puede deber a cuando el operario vigila solamente la máquina, está en espera de material, espera de información o en alguna espera de alguna orden, y se debe también a mala organización del proceso y maquinaria no adecuada. La espera obviamente provoca que el flujo se detenga. Además, provoca stock en fases intermedias del proceso, ya que al final se puede ir acumulando y puede crear cuellos de botella. Esperas de personal a finalización de la actividad. Al crear una parada, los que están esperando el producto que apenas se atoró por acá todavía no pueden terminar del todo, y aparte, tiempo perdido. Después tenemos el transporte. Este se refiere a las manipulaciones y traslados de materiales o documentos que no agregan valor, que transportan más allá de lo necesario o colocan temporalmente el material en un sitio para luego transportarlos a otros. El manejo sin control de los materiales de un lugar a otro, teniendo desorganización, obviamente, forma o crea lo que es un desperdicio. Esto se debe también a contenedores difíciles de gestionar o procesos deficientes e inflexibles. Obviamente, la pérdida en transporte provoca exceso de movimientos de materiales y tiempos muertos altos de productos antes de entrar en máquina o después.
Después tenemos movimientos. Los movimientos son aquellos que son innecesarios o incómodos. Esto se debe a exceso de movimientos de materiales o stocks intermedios. Estos por lo general son realizados por el mismo operario. Después tenemos el sobreprocesamiento. El sobreprocesamiento son cuando el proceso se gasta más recurso como espacio, energía o personal de los que se necesitan en realidad. Esto se debe a falta de atención a las necesidades del cliente o administración inadecuada de los recursos. Al utilizar, como podemos ver en la imagen, en este caso tenemos una grúa que en realidad nada más está cargando una caja, tenemos un desperdicio de sobreprocesamiento, ya que estamos utilizando recursos de más de los que necesitamos en realidad. Eso lo puede cargar ahora sí un trabajador, entonces estamos gastando en ese caso, si usa gasolina, si es eléctrico la batería, se están gastando recursos más de los que necesita el proceso en sí. Y eso se debe a que no conocemos el proceso, no conocemos las necesidades del producto que requiere el cliente y por lo tanto tenemos una administración inadecuada en el proceso en general. Después tenemos los productos defectuosos. Estos son aquellos productos que no cuentan con un nivel de calidad requerido por el cliente. Esto es generado por errores en la producción. Obviamente, esto provoca rechazos, retrabajos y a la larga afectan a la empresa y en su imagen. Por último, tenemos el talento humano. Este es el +1. Este fue agregado por Toyota tiempo después. Esto es por el no uso de la inteligencia, imaginación y creatividad de todas las personas de la organización, ya que al contratar a ciertos especialistas o al contratar a ciertos trabajadores, ellos ya cuentan con ciertas aptitudes o ciertas características por los cuales la empresa, por los cuales fueron contratados por la empresa. Entonces, al no aprovechar todas esas habilidades que el trabajador tiene, generas un desperdicio de talento humano y a la vez de no ayudas y por ese plus que contrataste al trabajador en realidad no lo estás añadiendo a tu empresa, no estás añadiendo valor al proceso. Y esos serían todos.